nosotros. Bienvenida, doctora Yolanda, y gracias por su compañía. No, ya hace un buen rato estaba con ustedes, tranquila, únicamente a nombre de la Universidad Simón Bolívar, doctor, sí, Pérez, nuestro consultor, nuestro profesor, gracias por estar en este evento. Felicitaciones a la profesora Nemilce por este liderazgo y por este compromiso con los estudiantes de la especialización en tributación, con los estudiantes de contaduría y con toda la comunidad con la cual la Universidad Simón Bolívar tiene ese gran compromiso de cualificación y de formación. Gracias a todos por este espacio y sé que va a ser de mucha utilidad. Bienvenidos, la Universidad Simón Bolívar tiene las puertas abiertas para todos ustedes, pero más que las puertas, el corazón. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, doctora Yolanda, a usted por su compañía y por estos espacios, permitir estos espacios a a los entes y los programas de la universidad. Doctor Joe, entonces quedamos en sus manos y bendiciones. Bueno, listo, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias también a la doctora Yolanda por abrir estos espacios. Y bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Bueno, y entonces, digamos que lo que queremos hoy hablar es de las principales situaciones, los principales aspectos que tenemos que revisar en la declaración de renta. Entonces, cuando hablamos de la declaración de renta, pues hay muchas situaciones a mirar, pero hay unas cosas que queremos hablar hoy y que queremos profundizar un poco y de pronto para que usted lo tenga muy en cuenta a la hora de hacer la declaración de renta de una persona jurídica, y es ese tema de la renta por comparación patrimonial. Vamos a mirar cómo lo ve, cómo la DIAN coloca mucha atención a ese tema de la renta por comparación patrimonial. Lo vamos a estar mirando. Vamos a estar hablando del anticipo de renta, que es una de las situaciones que tenemos que hacer en nuestra declaración de renta. La renta presuntiva, que ha ido disminuyendo, pero que todavía está presente en nuestra declaración de renta persona jurídica. Vamos a ver el tema de los descuentos tributarios, hablando del límite a los descuentos tributarios. Vamos a hablar también de la renta por recuperación de deducciones y quién debe firmar estas declaraciones de renta. Entonces vamos a iniciar con el tema de esta renta por comparación patrimonial. Y esto, bueno, alguien me preguntaba por las preguntas, pues ahí a través del chat lo vamos a ir mirando. Entonces, la renta por comparación patrimonial. Entonces, uno de los temas que de pronto no están en el formulario, usted no va a encontrar en el formulario en una casilla que diga renta por comparación patrimonial, no va a encontrar, pero es una renta especial que se determina revisando el patrimonio. Un ejemplo de este año, patrimonio 2020 comparado con patrimonio del 2019. Y esa variación de patrimonio entre un año y otro debe estar totalmente justificada. Entonces ahí es donde es importante, más que hoy en día la contabilidad pues nos ayuda con eso, porque el aumento patrimonial pues debe estar justificado. Y aquí yo quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo puede? Y la pregunta es la siguiente, y usted la puede y contestar en el chat cuál cree usted que es la respuesta correcta. ¿Cómo puede una persona jurídica aumentar su patrimonio líquido? Cuando hablamos de patrimonio líquido, es la diferencia entre activos menos pasivos, o sea, su patrimonio contable. ¿Cómo puede una persona aumentar su patrimonio? Entonces, A, con la compra de un activo; B, a través de utilidades o ganancias ocasionales; C, a través de la causación de la reserva; D, con la disminución de un pasivo; E, con los aportes de los socios; y F, a través de capitalización de utilidades. ¿Qué dicen ustedes ahí? Digamos que voy a ir mirando acá. ¿Perdón? Entonces, la idea es que ustedes ahí en el chat me puedan escribir cuál creen ustedes que es la respuesta. Cuando hablamos de renta por comparación patrimonial, ¿cómo puede una persona o una empresa como tal aumentar su patrimonio? ¿Cómo puede una empresa aumentar su patrimonio? Escríbanme ahí en el chat qué creen ustedes ahí como una empresa dentro de estas opciones. La opción A
a través de la compra de un activo, la opción B a través de utilidades o ganancias ocasionales, la opción C a través de la causación de reserva, la opción D que disminuye un pasivo con el aporte de los socios o a través de capitalización de utilidades. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, aquí ya estoy viendo las participaciones. Bueno, dice José Duban, dice la B. Giovanni Ortiz dice utilidades. Blanca Omaira dice la F, que tiene que ver con utilidades. La B y la E. Todas las anteriores. La B y la E. La B, dice Ana Milena. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, gracias por participar. Entonces, bueno, mire, aquí es importante nosotros resaltar que en Colombia realmente nosotros aumentamos utilidades, aumentamos el patrimonio líquido, es básicamente a través de utilidades o ganancias ocasionales. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente el patrimonio de un año a otro se aumenta a través de utilidades y esas utilidades están grabadas a tarifa general. Entonces, ese aumento patrimonial, que sea por utilidades o por ganancias ocasionales, pues está grabado a la tarifa ahorita del 32%. Entonces, cuando compro un activo como tal, ahí en ese momento, pues no se me disminuye, no se me aumenta el patrimonio, porque si usted compra un activo, se lo compra de contado, entonces pues aumenta el activo, digamos que compra un carro, compra el carro y disminuye el banco, o sea que realmente el activo sigue siendo el mismo, solo que sacó de un lado para otro. Y si sea crédito, pues lo que hace es aumentar el activo y aumentar un pasivo, pero no hay un aumento patrimonial. Entonces, en ese caso no había aumento patrimonial. En el caso C, a través de la causación de una reserva, lo que estamos haciendo es pasando de una utilidad acumulada a una reserva, pero el patrimonio sigue siendo el mismo, digamos que ahí no aumenta. Con la disminución de un pasivo, pues tampoco se cambia el capital, el patrimonio, perdón, porque lo que estamos haciendo es cancelar un pasivo y disminuyendo un activo, pero el patrimonio sigue siendo el mismo. Con el aporte de los socios, sí, con el aporte de los socios, sí, sí, claro que sí, porque ahí estamos haciendo una inversión y ahí sí nuestro capital aumenta, nuestro patrimonio aumenta. Y cuando hacemos capitalización de utilidades, no hay aumento patrimonial, por lo que estamos haciendo es pasando utilidades acumuladas a capital. Entonces, digamos que en ese momento no tenemos un aumento patrimonial. Entonces, básicamente lo que usted ve es que el gobierno, ¿por qué controla el aumento patrimonial? Porque sabe que si hay un aumento patrimonial injustificado, quiere decir que no está pagando impuestos. Y entonces ahí es donde entra la DIAN a revisar. Por eso es que es importante nosotros ir a... Entonces, la renta por comparación patrimonial es una sanción y ahí yo le diría básicamente, pues, no está establecida así como una sanción como tal, pero pues sí genera que la empresa como tal, o sea, usted no va a encontrar una sanción que diga sanción por renta por comparación patrimonial, no la va a conseguir, pero sí va a conseguir que cuando la DIAN identifica que usted tiene renta por comparación patrimonial, pues le dice, mire, usted tiene que pagar, tiene que corregir su declaración y si usted corrige de manera, pues digamos que eso tendría una sanción, pero por corrección o por inexactitud en el mayor de los casos, dependiendo cómo le proyecten el caso. Entonces, renta por comparación patrimonial. ¿Dónde está eso? Eso está en el artículo 236 del Estatuto Tributario y dice que cuando la suma de la renta gravable más la renta exentas más la ganancia ocasional resultare inferior a la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta gravable. O sea, que una de las tareas que nosotros tenemos que hacer en esta declaración de renta, una de las tareas importantes, es revisar las diferencias patrimoniales y verificar de que esas diferencias estén totalmente justificadas con rentas gravables o que hayan pagado impuestos. Entonces, digamos que en las personas jurídicas es menos
menos frecuente que hayan esas diferencias, pero a veces pasan y pasan por errores contables, pasan por malas prácticas, pero puede pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que hoy en día, en un año como este, es un año complicado donde ya la DIAN sacó que el recaudo el primer bimestre del año les bajó. Quiere decir que en algún momento ellos tienen que cumplir con la meta de recaudo y uno de los temas va a ser revisando en detalle nuestras declaraciones de renta. O sea que digamos que hoy en día tenemos que ser más cuidadosos en todo lo que estamos haciendo porque es importante no dar papaya, como dirían por ahí. Entonces, el artículo 237 del estatuto hace como el procedimiento, cómo se debe hacer, que ya lo vamos a mirar acá como en un ejemplo, a través de un ejemplo del artículo 237. Entonces, en este ejemplo que estamos colocando de renta por comparación patrimonial, tomamos un patrimonio del 2019 y le restamos el patrimonio del 2018. O sea, que tuvo un incremento patrimonial de 100 millones de pesos, Quiero hacer una cuña acá para las personas que hacen declaraciones de renta persona natural. Esto que sí es importante, ¿por qué? Porque las personas naturales sí aumentan su patrimonio y a veces no tienen justificación de dónde está saliendo ese aumento patrimonial. Esto es supremamente importante, tanto para las personas jurídicas, pero yo diría aún más para las personas naturales cuando estemos en el segundo semestre del año. Entonces, ¿cómo justifico estos 100 millones? Entonces dice rentas gravables, 45 millones más 15 millones de rentas exentas, utilidades, pero son exentas, pero entonces me suman para llegar a estos 100 millones. La ganancia ocasional también me suma, es una utilidad, y esto me dio 80 millones de pesos. Y además de eso, el impuesto que pagué, que en este caso fueron 5 millones de pesos, Doctor Joe, no le estamos escuchando. Doctor, bueno, yo no lo estoy escuchando. sí, Ya. sí, que no Y sé, la presentación también se perdió. ¿Alguien quiso como compartir presentación? No sé. tuvo que haber pasado, sí, porque yo estaba, pues, pero en algún momento me silenciaron el micrófono, pero digamos, ahí es Ahora sí. importante, sí, ahí es importante como que alguien nos colabore con estar pendiente de que no nos... Sí, le Entonces, pedimos el favor a todos de no manejar los controles. Realmente esta es una reunión que se quiso hacer muy abierta, pero pues se corre el riesgo sí, de que pues de pronto se pierda el control desde acá. Gracias. y, entonces, doctora, ¿puedo continuar, sí? Doctor, sí, sin embargo, la presentación, ahora sí, ya. Así, muy bien. Quería mirar el chat, bueno, listo, si me dicen, profe, no lo escucho, listo, bien. Ok, listo, vamos a continuar. No sé dónde quedamos, quedé ahí como un poco perdido. Estábamos hablando del tema de la comparación patrimonial y decíamos si estábamos mirando este ejemplo, el ejemplo de los 200 millones de pesos. Entonces, en este ejemplo tenemos una diferencia patrimonial de 100 millones. ¿Y cómo lo justifico? A través de las rentas, ya sea la renta grabada, las rentas exentas, las ganancias ocasionales, y la fórmula me dice que yo debo restarle ese impuesto de renta. Haciendo todo esto en este ejercicio, nos daba un resultado que era que tenía una diferencia o un patrimonio a justificar de 15 millones. Entonces, ¿cómo puedo yo justificar eso? Entonces, también me dice que esta diferencia patrimonial, tengo que tener en cuenta las valorizaciones que en algún momento un contribuyente puede declarar su propiedad planta de equipo por el avalúo catastral, por ejemplo, un terreno o un edificio. Entonces eso hace que haya una diferencia y esas diferencias están justificadas. Pero lo que
quiero en esencia transmitirles en esta noche es que tenemos que revisar muy bien ese tema de la renta por comparación patrimonial, y digamos que es algo que usted no lo va a encontrar, no va a encontrar una casilla que diga, pero entre los papeles de trabajo y entre los anexos que tengamos, pues tenemos que revisar esta partecita. Entonces, no sé si tengamos alguna inquietud de este primer punto de la renta por comparación patrimonial, y porque, digamos, le quiero transmitir ese espacio. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir. El segundo punto que quiero transmitirles en esta noche, digamos que son como tips para el tema de la declaración de renta, es el anticipo. El artículo 807 del Estatuto Tributario dice que los contribuyentes del impuesto de la renta están obligados a pagar un anticipo del 75%. Y eso pues, depende de los años. Aquí yo le hago una pregunta, que es la siguiente. ¿No calcular el anticipo de renta genera sanción? No genera sanción, es opcional, genera sanción por extemporaneidad, genera sanción por corrección, aumenta el saldo a pagar, o genera sanción por inexactitud. ¿Qué me dicen ustedes? ¿El anticipo será opcional? ¿El anticipo será opcional? ¿Qué me dicen ustedes? Los leo a través del chat. Bueno, Yajaira dice que la D genera sanción. Y genera sanción, sanción por inexactitud, dice José Iván Sanabria. La D, bueno, muy bien, genera sanción por inexactitud, dicen algunos. Ok, muy bien, Caterine dice que la D, bueno, muchos se fueron por la D. Listo, muy bien, entonces, no calcular el anticipo de renta genera sanción, entonces la respuesta sería, sí genera sanción y generaría sanción por corrección. No por inexactitud, porque realmente, pues, si a usted le dice, mire, no corrigió, no calculó, entonces tienes que entrar a corregir la declaración, y al hacer la corrección, pues lo que va a pasar es que su saldo a pagar va a aumentar. Entonces, usted no va a encontrar una sanción que diga sanción por anticipo de renta, no va a encontrar eso. Lo que va a encontrar es las sanciones que están normales, pero cuando usted aumenta o cuando usted incluye el anticipo del próximo año, entonces lo que va a pasar es que su valor a pagar va a aumentar. Y ahí la sanción que más, digamos que primero aplica es esta sanción por corrección o por aumentar el saldo a pagar. Entonces, uno de los temas que de pronto tenemos que tener cuidado cuando hacemos la declaración de renta es que ese saldo a pagar, o ese anticipo de renta mejor, es uno de los últimos puntos que está en nuestra declaración de renta, y a veces lo dejamos de último, y a veces no lo hacemos, y entonces es uno de los temas que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, ¿cuáles son los porcentajes? Si usted declara por primera vez, el anticipo es del 25%, si usted declara por segunda vez el 50%, y si declara por tercera vez o más, el anticipo es del 75%. Acá hice un ejemplo, hay dos maneras de hacerlo. Una es, la opción 1 es a través del promedio, lo que llamamos como un promedio, de los últimos 2 años. Entonces tomamos, en este caso, el impuesto neto de renta de los 2 años, le sacamos aquí el subtotal, él le saca el promedio, en este caso 8.420.000, o sea, dividido en 2, y a ese valor, entonces si esta opción tomamos el tercer año, 75% más, entonces este valor por el 75%, que es en este caso, y le restamos las retenciones en la fuente, y nos da el valor del anticipo. Y tenemos una segunda manera de sacarlo, que es, digamos, que es el método directo, el impuesto neto de renta por el 75%, pero en este caso es del último año grabable, del último año que estamos, en el año que estamos haciendo la declaración, 75%, le restamos las retenciones y nos da el anticipo. Digamos que el contribuyente acá puede elegir entre los dos para cuál colocar, y ahí ya nos daría el anticipo definitivo. Sí, que en este caso tomamos el menor valor de anticipo como tal. Hay que, digamos, esos son recordando los dos procedimientos para el tema. Hay una pregunta que me hacen mucho, dice, para el cálculo del anticipo,
¿Se pueden descontar las autorretenciones? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a mirarlos en el chat. ¿Qué dicen ustedes? Para el cálculo del anticipo se pueden descontar las autorretenciones en renta. Estoy hablando de las autorretenciones que tienen que ver con las que llamamos autorretención general, ¿no? Que practican todas las personas jurídicas. Esas autorretenciones se pueden tomar para el cálculo del anticipo. ¿Qué dicen ustedes? Espere que es que no veo el chat aquí. Dice Luis Humberto Villamizar, dice yes. No lo contempla el estatuto. Buena respuesta, muy bien. Vamos a mirar, repita la pregunta bien. Bueno, ok. Cuando voy a calcular el anticipo, debo tener en cuenta, para restar en el ítem de retenciones, debo tener en cuenta las autorretenciones en renta. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, muy bien. Tatiana Botello dice, no se deben tener en cuenta. Bueno, listo. Entonces quiero compartirles algo, que es el oficio 264 del 2020. El oficio 264 del 2020 es un oficio de la DIAN. Es un oficio de la DIAN donde ellos, mediante este concepto, hacen esta doctrina. Y bueno, el concepto es muy largo, pero les quise colocar acá como el resumen. Teniendo en cuenta la anterior disposición normativa respecto a la consulta del peticionario, la respuesta es afirmativa. Esto es, la noción de la retención en la fuente para efectos del artículo 807 incluye tanto las retenciones prácticas al contribuyente como las autorretenciones. Ambas tienen el objeto de recaudar el impuesto en términos del artículo 367. Y hay otro concepto. Entonces, en este orden de ideas se concluye que es posible descontar los valores correspondientes por autorretención en los términos para el cálculo del anticipo sobre la renta. Entonces, basados en este oficio 264, porque como decía el colega, el artículo 807 no me dice que están ahí, porque las autorretenciones, pues es un tema que es reciente, no nuevo, pero digamos que lleva unos años. Entonces, y el artículo 807 es un artículo ya viejo, entonces ahí no hablaba de autorretenciones porque no estaban contempladas cuando se creó el artículo, pero este concepto nos permite. Y si lo miramos desde la lógica tributaria, pues realmente las autorretenciones sí me están ayudando o están recaudando de manera anticipada el impuesto, está cumpliendo como el mismo objetivo como tal. Quiero mirar el chat para revisar si tenemos... Dice Yajaira Torrado, dice, algunas empresas llevan el saldo a favor en renta como un anticipo. ¿Es aceptable, Yajaira? Pues yo no lo recomiendo porque, digamos, no es una práctica que el estatuto avale, es una práctica, digamos, que mucha gente hace, pero no es una práctica que el estatuto avale. Entonces, digamos que yo no lo recomiendo, yo lo que recomiendo es que quede el saldo a favor. Y hoy en día, por ejemplo, ahorita en el año pasado, con las épocas de pandemia, muchas empresas realmente tenían saldo a favor, pero reportaron fue un anticipo y no pudieron pedir esa devolución porque, digamos, se ha hecho esa mala práctica, a mi manera de ver, mala práctica de eso. Entonces, ahora, no he visto, también quiero decir eso, no he visto el primer sancionado que digan porque, pues, llevó el saldo a favor como anticipo, no lo he visto, pero no es una práctica que recomiendo. Lo que recomiendo es hacer con base en lo que está en la norma, Yajaira, pero digamos que es buena la pregunta, y ahí le doy mi punto de vista con ese tema. Listo, bueno, muy bien. Un tercer punto que es el tema de la renta presuntiva. Renta presuntiva, básicamente, es aquella renta que la ley asume que debe producir un determinado patrimonio. Entonces, digamos que la norma establece que la persona que tiene patrimonio, ese patrimonio debe ser productivo, o sea, debe generar, entonces debe generar ingresos como tal. Entonces, esa renta presuntiva pues, es como lo mínimo que debe generar ese patrimonio para términos de renta. Es como hacer una renta estimada de lo que debería generar eso. En Colombia, la renta presuntiva ha venido bajando.
estábamos hablando de que estábamos hablando de el 3.5 y más hace años, a hoy en día el 1.5 y el 0.5 para este año. Entonces, eso ha ido bajando y en el 2021, cuando hagamos la renta del 2021, pues ya será cero. Entonces, y pues esperando los cambios, si hay cambios en la reforma tributaria con ese tema. Entonces, digamos que los grandes patrimonios que no están generando ingresos, pues normalmente pagan por renta presuntiva. Entonces, así las cosas, si un contribuyente a 31 de diciembre del año X tiene un patrimonio líquido de 1.000 millones e ingresos de cero, debe pagar impuestos. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que hemos visto. Vamos a mirar en el chat. ¿Qué dicen ustedes? Una empresa como tal tiene un patrimonio líquido de 1.000 millones y ingresos cero, entonces debe pagar por renta presuntiva. ¿Qué va a pasar? Yo lo que digo es que debe pagar por renta presuntiva y ahorita lo vamos a mirar. ¿Qué va a pasar en el año siguiente? Es que me parece un poco como medio injusto con toda esta gente que tiene patrimonios tan grandes. Que aunque tengan un patrimonio tan grande, no van a pagar nada por renta presuntiva porque la renta presuntiva. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en el artículo 188 y artículo 189 del Estatuto Tributario, donde me dicen, mire, la renta presuntiva estaba en el 3.5%, como les estaba diciendo, hace unos años, y eso ha venido bajando, y hoy estamos reducida al 0.5 para este año. O sea que este año tenemos que calcular esa renta presuntiva, ¿cierto? Esa renta presuntiva del 0.5% sobre el patrimonio líquido del año anterior. Y a partir del año 2021, pues va a ser de 0%. Entonces, dice que las empresas que estén en el régimen simple de tributación, estas empresas como tal no estarán sujetas a renta presuntiva, ni tampoco las cooperativas, ni las entidades sin ánimo de lucro están sujetas a renta presuntiva. Bueno, y acá establece como el procedimiento en el artículo 189, que es tomar el patrimonio líquido anterior, restar el valor de los aportes netos. Bueno, digamos que es una fórmula donde me puede restar algunas cosas. Pregunta. Entonces, hay unas personas que no están obligadas a calcular renta presuntiva, como les dije, el régimen simple, las cooperativas, la entidad sin ánimo de lucro, pero hay un listado de empresas como tal, y en el artículo 191 ahí hay unas empresas que no están obligadas a calcular renta presuntiva, son más que todo empresas de economía mixta o que tienen que ver con el Estado. También algo importante que quiero y que a veces no revisamos cuando recibimos una contabilidad o cuando estamos empezando nuevos en una empresa como contadores, es que cuando usted paga por renta presuntiva, usted tiene un beneficio y el beneficio es que usted puede compensar esos excesos de renta presuntiva. O sea, en el futuro usted puede compensar esos excesos de renta presuntiva sobre renta líquida ordinaria y tiene hasta 5 años para hacer eso. Entonces, dentro de la revisión que uno debería hacer cuando llega contador a una empresa, venga, miremos las declaraciones de renta de años anteriores, porque si en un año dio pérdida o se pagó por renta presuntiva, entonces eso se puede compensar. La palabra clave es compensar, se puede generar como un deducible por esas rentas, por esos excesos de renta presuntiva. Entonces, digamos que ahí es un tema interesante. Y aquí viene una pregunta para ustedes. Si no calculo renta presuntiva, ¿genera sanción? ¿Qué dicen ustedes? Si no calculo renta presuntiva, ¿genera sanción? Bueno, mientras responden, yo interrumpo 2 minutos para informar que está en el chat el formato para la asistencia. Es muy sencillo, toma menos de 3 segundos contestarla. Y le rogamos a los asistentes que cerremos un poquito la cámara. Hay 2 cámaras que nos están distrayendo. 2 cámaras. Ya ahorita encendemos cámaras. Ok. Entonces, estaba preguntándole,
José Dubán Sanabria, opino que sí genera sanción. Muy bien. ¿Qué dicen el resto? No calcular la renta presuntiva genera sanción. Aquí estoy colocando el artículo 191 porque dice Eleida Rogers, dice las empresas me imagino que son las empresas de servicios públicos, están obligadas. Entonces, ahí yo le diría que habría que revisar el artículo 191, Eleida, ahí en ese artículo 191. Si están excluidas en ese artículo 191, ahí usted no estaría obligado. Bueno, muy bien. Entonces, digamos que con base en esta pregunta como tal, no hay una norma que me diga si no calculo la renta presuntiva genera sanción. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la renta presuntiva es una base para el cálculo de la renta. Entonces, si yo no la calculo, y por eso la coloqué entre las cosas pendientes, puede pasar de que su renta presuntiva vaya a ser la renta líquida gravable. Y entonces usted no calculó impuesto o calculó un impuesto menor porque no tuvo en cuenta la renta presuntiva. Recuerda que cuando llegamos al momento de liquidar, la norma me dice, tome la renta líquida gravable y compárela con la renta presuntiva o compare la renta presuntiva con la renta gravable, la que va trayendo, y la que sea mayor va a ser la renta líquida gravable. Entonces, una es la renta que usted liquida por el ejercicio, ingresos, menos deducciones, menos costos, y eso le va a una renta gravable, y esa la compara con la renta presuntiva si la renta presuntiva es mayor. Entonces, es importante el tema de la renta presuntiva y sí nos pueden sancionar por la renta presuntiva, más cuando ya hace parte de la base de liquidación como tal. Entonces, digamos que sí es importante y sí es clave ese proceso. El límite a los descuentos tributarios, el límite a los descuentos tributarios. Hoy en día tenemos muchos descuentos tributarios y a veces los aplicamos de manera ordinaria, de manera así acelerada, pero lo real es que hay unos límites a los descuentos tributarios que les quiero compartir en esta noche. Entonces, límite a los descuentos tributarios. Entonces, dice aquí el artículo 257, dice, los descuentos tributarios que tratan los artículos 255, 256 y 257 del Estatuto Tributario no podrán exceder del 25% del impuesto de renta a cargo. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos descuentos como tal. Entonces, ¿cuáles son esos descuentos? Entonces, 255, descuento por inversión en control y mejoramiento del ambiente. Entonces, lo que me dice es, usted tome el impuesto a cargo, multiplíquelo por el 25 y el descuento no puede ser más de eso. También está la inversión en investigación y desarrollo en innovación y las donaciones. O sea, que yo puedo tomarme los descuentos por donaciones, por inversiones y por los otros temas, pero tienen un límite que es el 25% del impuesto. O sea, que si yo en mi declaración de renta tengo descuentos, tengo que pasar a hacer esa revisión de que no me esté pasando, porque ahí es donde la DIAN me puede estar, digamos, haciendo o pidiendo que modifique mi declaración de renta porque mis descuentos superan este límite del 25%. Otro tema que es importante y que también limita los descuentos es el artículo 259. El artículo 259. Este artículo 259 me dice, en ningún caso los descuentos tributarios pueden exceder el impuesto básico de renta. O sea, este primer punto, este puntico de acá, entonces me dice, ojo, en ningún caso, ¿qué quiere decir? O sea, yo tengo un impuesto básico de renta de 100 y tengo un descuento de 150, entonces, ay, ahora tengo saldo a favor. No, no funciona así, no podemos pasarnos en ningún caso. Y el segundo límite que tenemos que tener en cuenta es que dice, la determinación del impuesto después de descuentos en ningún caso podrá ser inferior al 75% del impuesto determinado por renta presuntiva. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice, mire, cuando usted vaya a calcular un descuento y se lo vaya a tomar, usted tiene que hacer un cálculo donde dice, mire, calcúleme el impuesto por renta presuntiva, o sea, agarre el patrimonio, multiplíquelo por el 0.5 y ese valor que le dé, multiplíquelo por el 75% y en ninguno de los casos
ese puede ser, digamos, el impuesto que le da al final puede ser, digamos, inferior a este cálculo que usted está haciendo. O sea que yo puedo tomarme los descuentos, pero tengo que tener en cuenta los límites que acabamos de ver, del 25% para los descuentos de donaciones, inversiones en temas de tecnología, pero también debo entrar a mirar este límite, que en ningún caso los descuentos pueden ser mayores al impuesto básico de renta y mirar que si por renta, haciendo el cálculo por renta presuntiva. Entonces, estos temas de los descuentos es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, que de pronto a veces pasamos por encima y entonces no los tenemos en cuenta. Y ahí es donde la DIAN nos revisa y nos coloca correcciones o nos hace corregir lo que nosotros tengamos. Bueno, quiero hablarles de este tema, que también es un tema que lo he venido tocando y que de pronto lo hemos ido visualizando. Es un tema que está ahí en el estatuto que casi no se ve, y de pronto cuando uno aprende del tema de la ganancia ocasional, de pronto no hace mucho hincapié en este tema que es muy importante, que es la renta por recuperación de deducciones. Entonces, la DIAN tiene como este tema y me dice, mire, cuando usted vende un activo o genera un ingreso, y ese ingreso ha tenido deducciones en el pasado por impuesto de renta, el contribuyente debe pagar primero o generar algo que se llama rentas por recuperación de deducciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el caso típico, aquí vamos a mirar las opciones, los tipos de recuperación de deducciones que tenemos, están en el artículo 195, 196, artículo 90, el Estatuto Tributario habla de este tema de renta por recuperación de deducciones. Por ejemplo, la depreciación. Entonces, usted tiene un activo y usted lo deprecia. Usted lo depreció, o sea, usted compró un activo en 100, ¿cierto? Y lo deprecia por varios años y, digamos, al momento lleva 30 millones depreciados. Entonces, su activo como tal, su valor neto es de 70 millones. 100 menos 30, 70 millones. Si usted lo fuera a vender, digamos que lo vende y vende el activo, en el momento de la venta lo vende por, vamos a colocar acá 90 millones, pero usted tiene una ganancia de 20 millones. Entonces lo que me está diciendo es, mire, usted tiene que tener en cuenta que usted ya al Estado le descontó estos 30 millones, ya los descontó. Y entonces, esto que usted ya descontó es lo que la norma me habla de renta por recuperación de deducciones. Entonces, de estos 20 que usted se ganó, entonces primero trátemelos como una renta por recuperación de deducciones. De cierta manera, como revérseme la depreciación, y si usted aquí se descontó a tarifa general, aquí me va a pagar a tarifa general. Entonces, digamos que ahí es este caso, ya vamos a mirar un ejemplo. También en la pérdida de activos fijos, e igualmente en la amortización de las inversiones, deudas de difícil cobro. Entonces, usted venía haciendo provisiones y el señor viene y le paga, pues entonces todo eso es una renta por recuperación de deducciones y debe pagar a la tarifa general. Entonces, un ejemplo habla más de 1000 palabras. Una empresa tiene un local que compró en el 2015 y lo ha declarado por 110 millones y la depreciación es de 40 millones. Decide vender el activo por 120 millones, o sea, tiene una utilidad de 50 millones. El hombre se ganó 50 millones. Entonces, como el activo como tal tiene más de 2 años, dice que lo compró desde el 2015 y lo estamos vendiendo en el 2020, tiene 5 años. Entonces la pregunta sería ahí, ¿cómo pagaría eso? ¿Sería una ganancia ocasional? ¿Eso sería una renta ordinaria? Escríbanme ahí en el chat, ¿cómo creen ustedes, y los leo, cómo creen ustedes que podemos participar? ¿Qué sería? ¿Un impuesto a las ganancias ocasionales? ¿Un impuesto de renta? Caterina Torres me dice ganancia ocasional. Bueno, la doctora Misa me pregunta, las diapositivas, sí, las podemos compartir, claro, podemos compartir las diapositivas. No, es que me están preguntando que si podemos compartir, sí, material. Les estoy contestando por el chat
que precisamente la asistencia, si diligencian la asistencia, ahí se les está solicitando su correo para enviarles la grabación y las diapositivas, el material, porque es que hubo muchos inscritos, pero solamente están participando 75, entonces a los 75 que se están en este momento, entonces firman la asistencia y diligencian la asistencia y nosotros les enviamos a ustedes, los que están acá, la grabación y el material. Gracias, profesor. Sí. Entonces, en este caso de la venta del activo como tal, vendimos un activo y ese activo lo vendimos en 120 millones y está generando una utilidad en venta de activos, tienen más de 2 años. Usted me diría, bueno, muy bien, Henderson dice, ¿cuál es la diferencia entre ganancia ocasional y renta por recuperación de deducciones? Ya lo vamos a explicar. Doctora, que si puede volver a mandar el listado para describirse. Listo, para entonces. la asistencia. Sí. Ya, sí, ya, ahí ya está compartido. Ahí ya está, bueno, muy bien. Entonces, vamos a explicar este tema. Entonces, normalmente nosotros diríamos esto es ganancia ocasional. Esto es ganancia ocasional porque tiene más de 2 años, cumple la norma de eso. Pero bueno, ¿qué tarifa de impuesto debe pagar el contribuyente? A, 10% ganancia ocasional, B, 30%. Bueno, vamos a explicar acá. Este artículo 90, para todos los que están ahí, es un artículo que yo recomiendo mucho que lo estudiemos. El artículo 90 dice la determinación de renta bruta en la enajenación de activos. Enajenación es igual a venta de activos. Dice que cuando nosotros vendamos, cuando una renta bruta o pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título está constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo del activo. Bueno, esto nosotros lo sabemos. Cuando se trata de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de la venta, por decirlo de otra palabra, deberá imputarse en primer término a renta líquida por recuperación de deducciones, depreciaciones o amortizaciones. Y el saldo, según la utilidad, constituye renta o ganancia ocasional, según sea el caso. Entonces, alguien me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre renta por recuperación de deducciones? Vamos a colocarlo así, renta por recuperación versus ganancia ocasional. Entonces, aquí básicamente yo le diría que la diferencia principal es la tarifa de impuestos. ¿Por qué? Porque la renta por recuperación de deducciones quiere decir mire, usted se ha venido depreciando un activo y ahora lo va a vender y va a generar una utilidad. Entonces, esa depreciación que usted ya se tomó, hágame el favor y me la compensa nuevamente. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama una renta por recuperación de deducciones. Y la renta por recuperación de deducciones está en el 32% para este año, no tiene deducible, o sea, lo que sea renta por recuperación de deducciones va al 32%. Y lo que es ganancia ocasional, que es la diferencia, va al 10%. Entonces, ¿qué es el tema? Que nosotros cuando vendemos un activo, tenemos que tener mucho cuidado que si es un activo depreciable o es un activo amortizable y usted ha venido tomándose esa depreciación como deducible, la utilidad, lo primero que tiene que hacer es devolver las depreciaciones. En otra palabra, reversar esas depreciaciones, lo podemos decir, digamos, con esa palabra reversar o devolver esas depreciaciones, y esas depreciaciones usted las debe reportar en la declaración de renta como una renta por recuperación de deducciones. Y si le queda un saldo, entonces iría en ganancia ocasional. Entonces yo le diría, ¿cuál es la diferencia entre renta por recuperación de deducciones y ganancia ocasional? Que la renta por recuperación de deducciones tiene una tarifa del 32% y la ganancia ocasional tiene una tarifa del 10%. ¿Qué es lo correcto? Yo hacer el proceso donde hago la reversión de la depreciación, que sería la renta por recuperación de deducciones, y la diferencia como ganancia ocasional. Vamos a hacer el ejemplo. Entonces, en nuestro ejemplo que estábamos haciendo acá, él tiene una utilidad de 50 millones, pero él ya se había tomado, esta depreciación se le había tomado como una deducción en renta. Entonces, ¿qué me dice la norma? ¿Qué me dice el artículo 90? Me dice, mire, estos 40 millones que usted ya se tomó como depreciación,
hágame el favor y me lo reporta como una renta por recuperación de deducciones, una renta por recuperación de deducciones. Y estos 10 millones de pesos, entonces, que le sobraron después de aplicar estos, de reversar todas las depreciaciones, si le queda saldo, entonces iría como una ganancia ocasional al 10%, al 10%. Entonces, digamos que esta partecita es importante, por favor, si usted vendió activos este año, revisar que esto esté así hecho, porque normalmente lo que hacemos es llevar todos los 50 millones como ganancia ocasional. Si usted lleva todos estos 50 millones como ganancia ocasional, pues está mal. Está mal, ¿por qué? Porque no está pagando lo correcto. Entonces también es importante ver que cuando uno vende un activo, recuerde que hoy en día también están regulados los precios. Dice que se debe vender a precios comerciales. No, digamos que hay una sanción de 4 veces el valor. Usted, por ejemplo, vende una casa o vende un bien y lo vende por debajo de los precios comerciales. Usted cuando hace la escritura, usted tiene que declarar bajo juramento que ese es el precio comercial. Entonces, digamos que la DIAN está persiguiendo mucho este tema de renta por recuperación de deducciones y ganancia ocasional, y reportarlo correctamente. Así que, bueno, quiero leerlos en el chat. Listo, perfecto. Quiero mostrarles algo, dame un minutico para buscar entre mis datos, buscarles el formulario de este año, formulario 110, y mostrarles un poco, mostrarles acá. Se dice, bueno, ¿y dónde está ese tema de la renta por recuperación de deducciones? Renta por recuperación de deducciones. Entonces es la casilla 70, es la famosa casilla, ahora la nueva casilla 70. Entonces voy a compartir la pantalla, dame un minutico. Entonces, mientras tanto, yo vuelvo y recuerdo lo de la asistencia para poderles enviar la grabación y el material a todos ustedes, solamente los que han asistido. Por favor, diligencien la asistencia que está en el chat. Gracias, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, estamos viendo el Excel. Este es el formulario 110 para este año, formulario 110, renta persona jurídica. Y en este formulario 110, aquí, ¿dónde se deben reportar? Esta renta por recuperación de deducciones se reportan aquí en esta casilla 70, en esta casilla 70. Y los 10 millones, digamos que irían aquí donde dice ganancias ocasionales, ingreso por ganancias ocasionales, los costos por ganancias ocasionales y las ganancias ocasionales grabables, ¿sí? Las ganancias ocasionales grabables. Que este es otro ejercicio, solo que quería mostrarles el tema del formulario como tal. Dice Jason Reyes, dice buenas noches, y si no es una venta de un activo, sino una indemnización por pérdida total del activo, una indemnización por pérdida total del activo. Entonces, digamos que ahí tendríamos que entrar a mirar cómo es, digamos, esa pérdida como tal, cómo fue, si tiene alguna póliza, si tiene, para poder de pronto profundizar un poco más, porque es un tema bien específico. Listo. Quiero terminar mi intervención hablando un poco de ese tema ya de la firma de la declaración de renta de persona jurídica. Toda declaración tributaria que se presente a la DIAN debe estar firmada por los que la ley ha dispuesto, ¿sí? Y si no, se consideran como no presentadas. O sea, no firmar las declaraciones por los que corresponden, pues es también delicado. Artículo 596 me dice, mire, en ese artículo 596 me dice, la firma de quien cumpla el deber formal de declarar, en este caso el representante legal, siempre debe firmar, y la firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad y que de conformidad al Código de Comercio y demás normas estén obligados a tener revisor fiscal. Y los que no tengan revisor fiscal, entonces debe ir firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa o a la entidad, cuando el patrimonio en el último día del año supere, el patrimonio o ingresos superen a 100.000 VTs. Aquí es importante,
Solamente usted debe firmar su declaración si sus ingresos superan los 100.000 VTs como tal. Si los ingresos o el patrimonio bruto, que en este caso son activos, superan los 100.000 VTs. Entonces, en este caso, la declaración de renta debe ir firmada por contador público solo en el caso de que supere esos topes. Es lo que está establecido en el artículo 596. ¿Quiénes están obligados a tener revisor fiscal? Eso fue algo que de pronto desarrollamos a principio de año y recordando el tema de revisar si nosotros estamos obligados o no a tener revisor fiscal. Esto está regulado por el artículo 13 de la Ley 43 de 1990, donde dice que debemos revisar activos brutos superiores a 5.000 salarios mínimos, que estamos hablando de 4.300 millones, o ingresos brutos mayores a 3.000 salarios mínimos, que son 2.600 millones. Si usted hace, si su empresa es una sucursal de compañía extranjera, pues debe estar ahí. Sociedades que voluntariamente lo dispongan. Ojo con los estatutos, que a veces copiamos y pegamos estatutos, y los estatutos dicen que la empresa debe tener revisor fiscal. Entonces ahí está también eso. Las sociedades por acciones, excepto las SAS. O sea, la SA debe tener revisor fiscal, pero las SAS no obligan a tener revisor fiscal solo cuando cumple los montos de activos e ingresos. Entonces, digamos que en este tema del punto de las sociedades obligadas a tener revisor fiscal, y también importante que todos los que estén obligados a tener revisor fiscal, pues sus declaraciones deben ir firmadas como tal. Entonces, bueno, quiero también, doctora, comentarles esto. La inversión en conocimiento paga el mejor interés, dice Benjamin Franklin, y eso es una realidad. El estar actualizados nos lleva a crecer en nuestra vida profesional. Bueno, yo aquí quiero dejarle el espacio para la doctora. Sí, si hay alguna pregunta y yo les puedo servir, con mucho gusto. Dice Luz, si una empresa tiene revisor fiscal, las declaraciones también tienen firmadas por contador público. No, no, solo por el revisor fiscal y el representante legal. Dice Luz Yamil Hernández, Obando, las ESALES. Entonces, las fundaciones deben tener revisor fiscal por principio, así dice la norma, lo establece, y las corporaciones, asociaciones, solo si los estatutos lo establecen y si pasan los topes, ya hemos dicho. Gerden Sonatino, si la empresa tiene revisor fiscal, las declaraciones también deben firmarlas por contador, no solo el que tenga la obligación, en este caso, solo por el revisor fiscal y representante legal. Dice, más exactamente, los cuerpos de bomberos. Recuerda que el tema de los cuerpos de bomberos tienen un régimen tributario especial, diría yo, especial. Hay cuerpos de bomberos privados, cuerpos de bomberos o cuerpos de bomberos oficiales y cuerpos de bomberos voluntarios que son privados. Entonces ahí habría que mirar los estatutos de esos cuerpos de bomberos a ver si los obligan, porque digamos que es un tema especial. Son sin ánimo de lucro, sí. Ellos deben tener revisor fiscal, nos aporta aquí los cuerpos de bomberos que he conocido tienen revisor fiscal. Dice, los privados están obligados a tener revisor fiscal. Sí, y ellos manejan recursos también del Estado, entonces sí deben estar obligados a tener revisor fiscal. Doctora Emilce, no sé, bueno, aquí estoy leyendo las preguntas. Las ESAL que en sus estatutos tienen revisor fiscal, pero renunció y en el momento no han nombrado uno nuevo, pues deben buscarlo, porque si no esas declaraciones se le dan por no presentadas. Si están obligados a tener revisor fiscal y no van firmadas por revisor fiscal, pues las declaraciones se le pueden dar por no presentadas. Sí, dice Catherine Torres, las declaraciones de renta de una fundación debe ir firmada por representante legal y revisor fiscal, claro que sí. Y pues debe estar en la Cámara de Comercio y en el RUT, ¿no? Que es lo recomendable. Doctor Joe, mientras terminamos de revisar las preguntas, las inquietudes que tienen los participantes, se les solicita pues a los que puedan prender las cámaras, encender las cámaras para tomar una foto. Se las enviamos también con la grabación, con el material y la asistencia que ustedes están diligenciando. Gracias. Por favor, prendemos cámaras.
Gracias, muy amables. Muy amables. Por aquí estamos viendo muchas personas súper conocidas. Thais, hola, doctora Rocío, profesor Oscar, doctora Gladys Uribe. No, definitivamente. La doctora Gladys, enviarle un saludo Sí. especial a la doctora Gladys, tenía días sin verlo. Un Gladys, abrazo, sí. doctora. Al doctor Luis Qué bien, Arnulfo Suárez qué bien, sí. y a Aquí todos los los que están profesores ahí. ya están. Ajá, ahí hay funcionarios del SENA también. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, doctora Yolanda, por seguir acompañándonos. Muy bien, No, señora, muy con bien. mucho cariño. Gracias. Listo, no sé si Cristian ya tomaría la foto. Listo, Cristian, porque ya estamos cansados de sonreír y seguimos aquí con las preguntas. Seguimos aquí con las preguntas. Muchas gracias. Las fotografías, muchísimas gracias. Gracias. Saludo a la doctora Thais. Sí, Thais, aquí ella está haciendo la especialización con nosotros. Ah, bueno, qué bien. Excelente. Bueno, sí, de pronto hay más, pero a mí no me aparecen todos, lamentablemente no me aparecen todos. Entonces, pero a todos les vamos a... ¡Ay, Diana Garzón! Miren a Diana Garzón. Ahí, miren a Diana. Hola, profe. ¡Qué Hola, Diana. bienvenida! Saludos. Hola, profe, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Qué bien, qué bien volverla a ver. Sí, señora. Saludos. Gracias, Ok, gracias. saludos. Bueno, muchas gracias. Seguimos acá. Por favor, diligenciar la asistencia para enviarles el material y seguimos acá, si el doctor Joe nos permite, de pronto otro momento más para alguna inquietud o pregunta. Sí, si hay alguna pregunta, escribirla ahí en el chat. Las preguntas se han ido resolviendo pues a medida que las han ido haciendo, las que tenían ahí para resolver. Recordar que este tema de las declaraciones de renta empiezan los vencimientos en abril. 14 de abril empiezan vencimientos, o sea que estamos a menos de un mes para ya empezar a hacer las primeras declaraciones de renta del año 2020. También tener en cuenta lo siguiente, la DIAN sacó un proyecto de resolución donde va a ampliar el tiempo para pagar las declaraciones de renta de las pymes y de las microempresas, pero no dice nada de ampliación de la fecha de presentación. Entonces, las fechas de presentación son las que están ahí establecidas y no hay fecha para cambio, o sea, no hay cambio. Va a poder pagar después, pero no quiere decir que vaya a cambiar la fecha de la presentación, en el que ya está establecido. También otro tema a aclarar es que hay otro proyecto de resolución, la DIAN está sacando proyecto de resolución al tiempo, y del tema de la conciliación fiscal. Lo más seguro es que la conciliación fiscal se vaya a poder presentar en mayo, porque pues ellos están haciendo unos arreglos al prevalidador. Entonces, lo más seguro es que vamos a presentar declaración de renta sin conciliación fiscal, pero tenemos que presentarla en mayo. O sea, se presenta declaración de renta sin conciliación fiscal y en mayo la conciliación fiscal. Recomendación, hacer de una vez la conciliación fiscal en nuestro archivo que tengamos del año 2019, o si ya tenemos el del 2020, y tener la lista, porque después que tengamos la declaración de renta presentada, pues la conciliación fiscal debe coincidir con esa declaración de renta. Digamos, dice, bueno, internos Clínica San José, bueno, saludos a la Clínica San José, los colegas de la Clínica San José. Henderson dice, doctor Joe, para elaborar la conciliación fiscal para este año, ¿hay alguna modificación con la del año anterior? Pues van a hacer unas modificaciones en el prevalidador, pero todavía no lo han montado, estamos esperando el montaje por parte de la DIAN, pero pues digamos que el mismo principio que veníamos aplicando el 2019, las modificaciones van a ser de forma por algunos nuevos descuentos que incluyeron, algunos cambios que trajo la reforma tributaria del 2019. Jason Reyes, ¿qué aconseja usted acerca del beneficio del descuento de aporte a la pensión y que hay que devolver este año? ¿Se puede dejar causado ese gasto y el pasivo en el 2020 debido a que no ha salido el decreto reglamentario? Jason, sí, realmente, pues digamos que ahí hay un tema donde hay una sentencia de
de la Corte Constitucional donde dice que hay que devolver ese dinero, pero el gobierno se ha demorado en esos decretos reglamentarios, ¿no? Entonces, si la partida es materialmente importante para usted, yo recomendaría dejarla causada, pero tenga en cuenta algo, Jason, algo importante. Que recuerde que para que esos gastos por seguridad social sean deducibles, la norma dice que deben ser pagados. Entonces, usted lo podría causar, pero no se los podría deducir sino hasta que usted los pague. Entonces, digamos que fiscalmente, pues lo puede causar, pero no se los podría deducir sino en el año que los pague. Entonces, no tendría efecto para la declaración de renta, sería un no deducible. Dice Henderson, las certificaciones de donaciones por tema de declaración de renta, los requisitos. Henderson, pues no me lo sé de memoria, pero básicamente uno de los requisitos importantes es, y lo que más revisa la DIAN, es que la donación se haya hecho a través de medios electrónicos, y que la certificación sea emitida por el revisor fiscal y o contador público de la fundación o corporación o asociación donde hicimos, o la entidad no contribuyente donde hicimos la donación. Entonces, que sea hecha a través de un medio electrónico, yo les recomiendo que la certificación diga que fue a través de un medio electrónico, que cumple con ese requisito que es de los principales y que esté firmado por la entidad, por el revisor fiscal y representante legal, que es lo más importante. Hay formatos nuevos. Lucero Claro Jiménez dice, ¿hay formatos nuevos para la declaración exógena? Pues hace un momento, esta semana pasada salió la resolución 23, esta semana creo que fue, y en esa semana, digamos, ahí hay unos cambios y creemos que va a salir un nuevo prevalidador de exógena, pero lo estamos esperando, ¿sí? Estamos esperando ese nuevo prevalidador de exógena. Digamos que cuando hablamos de medio electrónico, hablamos de cuentas bancarias o cuentas electrónicas como las de Nequi, sí, o ahorro a la mano, o ese tipo de cuentas, o hay plata. Esas funcionan para el tema. Bueno, aquí ya nos están felicitando y saludando, pero la están saludando usted. Henderson, un saludo especial, me agradó saludarlo. Y saludamos a todas las personas que estuvieron participando muy activamente, doctora, mucha participación. Que bueno, no sé si hay una pregunta y estamos para contestarles y para apoyarles. Mil gracias, dice aquí Eleida. Bueno, Eleida, un saludo especial. Y bueno, a Blanca Omaira Novoa, que la vemos en varias de nuestras intervenciones, le enviamos un saludo también. Caterine Torres, gracias por la invitación. Bueno, Caterine, un saludo, le vamos a enviar las diapositivas y la doctora les va a compartir el video. Doctora Nemilce, no sé si quiere de pronto hacer alguna intervención. No, doctor Joe, realmente muy contentos por la participación de ustedes en esta actividad, por el llamado de la Universidad Simón Bolívar y de la especialización en tributación. Seguiremos con estos, digamos, con estas actividades que apoyan a nuestro quehacer profesional. Y sobre todo a usted, profesor Joe, muchas gracias porque esto es, digamos, trabajado por usted, es su tiempo, es su dedicación, es su voluntad de estar aquí con nosotros, y muchas gracias a usted, profesor Joe, por todos estos temas. Veo que en el chat pues no hay más preguntas, entonces realmente solo que nos queda es, ojalá que nos volvamos a encontrar. No se les olvide de diligenciar la asistencia para poderles enviar la grabación, y estaremos aquí siempre, ese es nuestro oficio, estar pendientes de los nuevos temas, estar pendientes de las actualizaciones para ofrecérselas a todos los profesionales que apreciamos mucho acá en la región. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ana Milce, amiga mía, compañera de siempre. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, doctor Joe, por compartirnos todos los conocimientos.
Me No, alegra estamos mucho para verlos y servirles. saludarlos. Gracias, Bueno, muy Dubian. bien. Gracias, Dubian. Gracias por estar acá. Que estén muy bien a todos. Gracias. Esperen nuevas invitaciones y procuramos ser muy puntuales en la información porque sabemos que todos estamos súper ocupados. Doctora, hay gente preguntando que cómo hace para saber de la especialización. ¿Qué les decimos? Dígale algo a las personas que están interesadas. Ah, bueno, sobre la especialización, bueno, Guillermo, no, el no gato estaba allá adentro, está aquí adentro. Pero, El gato, ¿quiere silencio? venía allá adentro, papi. de la especialización, pues les comento que vamos a iniciar ahorita el 10 de abril, iniciamos la cohorte siguiente, se pueden estar inscribiendo sin ningún costo por la Bajó página de de la allá universidad. arriba, subió por los muebles y salió para allá. Permítame. Bajó del cuarto, venía de allá arriba, de adentro. ¿Tú no lo viste? No sé, bajó y se salió por aquí, por esta ventana. Yo cuando lo vi fue que venía bajando, ya salió un gato bien bonito. Ya. Esto pueden hacer la inscripción por la página de la universidad. Ahorita en el mes de abril iniciamos la especialización. Profesor Joe es uno de nuestros profesores. Estamos muy articulados con la sede de Barranquilla. Les voy a dejar mi número por si desean más información, con mucho gusto se las hago llegar. Y ¿saben qué voy a hacer? Con la información de la grabación y todo, les envío más información también al correo. De todas maneras, muchas gracias por el... No se preocupe, Eleida. No, tranquila. Nos sucede a todos que dejamos los micrófonos abiertos. Entonces, acá les dejo mi número de celular, está en el chat, y me pueden escribir, yo inmediatamente les contesto, y ahorita con la grabación también voy a hacer llegar información. El costo de la especialización, todo eso se los informo. En este momento, pues la universidad tiene unos costos especiales por tema de la forma como nos toca que estar trabajando y todo. Entonces, tenemos unos costos especiales, digamos, con unos descuentos especiales. Entonces, yo con mucho gusto les hago llegar la información. Me está hablando... ¿quién fue la que me pidió el link de la información? Por favor, enviar el link o teléfono para información. Listo, les dejo mi número en el chat y con mucho gusto yo les informo todo lo que requieran saber sobre la especialización. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Más información. Sí, Joan, le van a mandar toda la información a su correo electrónico de la especialización. También enviar un saludo muy especial al doctor Luis Arnulfo, que siempre nos acompaña y bueno, y es profesor también de la universidad. Le envío un saludo especial y para Nemilce, gracias, no sé, gracias listo, no sé, igualmente doctora. por todo. Listo. Bueno, La muchas doctora. gracias a todos y felicitaciones por este espacio y esperamos encontrarnos en otros momentos. Y bueno, con los brazos abiertos, los esperamos también en la especialización en tributación. La doctora Nemilce se ha comprometido a enviarles la información, pero no duden en llamarnos, en ubicarnos, pues para que puedan hacer parte de nuestra universidad y sobre todo en este programa. A todos los profesores, al doctor Joel Pérez, muchísimas gracias, doctora Nemilce, a la doctora Juliet Calderón, directora coordinadora de los posgrados, y a todo el equipo de la Facultad de Administración, profesora Rocío, todos los profesores que están en este momento acompañándonos, por supuesto nuestros estudiantes que son la razón de ser y la comunidad en general. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por permitir estos Gracias. espacios. Muchas gracias. Muchas gracias.
Doctora Emilce, entonces creo bueno, yo ya respondí las preguntas, estuvimos ahí atentos y bueno, quedamos ahí para que usted nos despida, doctora, o no sé, Sí. algo excelente. Sí, ya pues les agradecí muchísimo la asistencia, me comprometí a entregarles enviarles la grabación y enviarles el material por muy tarde el viernes y con ella, con la información de la especialización para aquellos que pues quedaron interesados en nuestro trabajo, en el trabajo que hacemos acá en la simulación. Muchas gracias, doctor Joy, a usted también. Qué pena, aquí que está ladrando el perro. Listo, doctora, entonces quedamos ahí bien, muchas gracias y bueno, ahí estamos para servirle. Que tenga buena noche y bueno, saludos a todos y que tengan buena noche. Gracias, igualmente.